¿Qué es una mezcla homogénea? Es cuando podemos distinguir su composición, bueno, por cómo está compuesta, bueno, bueno, sí, Se ah, distingue composición de la materia. exactamente, composición de la materia. Pregunta, ¿son uniformes o no uniformes? Son uniformes. ¿Cuál? Perdón. Composición de la materia. Uniforme. Ajá. Así es. ¿Y la mezcla heterogénea? Pues es su contrario, ¿no? Cuando no se distingue la composición de la materia, como está formada. Su composición de la materia no es uniforme. ¿Sí? Claro. Ejemplos de mezclas homogéneas. Creo que el más usual es el agua y el aceite, ¿no? Homogénea. Esa es heterogénea. Esa es heterogénea. Están ahí las dos fases. Ajá. Como ahorita fue de algo así como igual el agua con el sal y todo eso. Sí, ¿no? Claro. Agua con sal. Ah, si hablamos de cualquier tipo de ejemplo, como no sé, como una gelatina, o no, La o gelatina. A ver, vamos a ver. Sí, es una mezcla homogénea. ¿Qué más? mm, lo más común, la cerveza, la malta. La cerveza. Sí, porque es una malta, bueno, ajá, bueno, no, bueno, ajá, yo, Ok, la cerveza también es una mezcla homogénea. La manta, ¿no? ajá, exacta, la maltosa. Ok. ¿Otro más? Este, mm, bueno, no, sí, no, el vino es una mezcla homogénea. Sí, una sola composición uniforme. ¿Qué Mm, más? ¿Qué más? Este, ah, ¿Puede ser así como las sopas? No. ¿Las Mm, sopas? Ajá. No, esa es heterogénea. ¿No? Sí, sí, es cierto. Ah, este, Una más homogénea. una más homogénea. El café con algo, no. El, ¿Qué te parece el té? el té. Ajá, sí, el té. ¿Sí? Sí, 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 claro. Sí, claro, claro, sí. Ahora heterogéneas. ¿Qué más? Este, El suelo. Es una mezcla heterogénea, ¿no? sí. Sí, sí, porque no hay distinción. Sí. ¿Qué otra? También, la sangre. Bueno, La algo, sangre. algo más complicado, la sangre y todo eso. Claro. Yo tenía el concepto de también el smog, mm, bueno, ¿cómo es? El smog es como, ¿cómo era? Este, el humo, bueno, el humo no, el smog, ¿no? El Como smog. A ver, es el humo, es como el humo, no. espera. El smog, claro, es una mezcla heterogénea de diferentes partículas. ¿Qué más? Otro más. Este, mm, creo que se usa un perfume.
No, esa es homogénea. Homogénea es ok. Ah, recuerdo así como el, el, ¿Qué te parece la leche? ajá, la leche. Quería decir algo más complejo. Sí, la No, leche. no, 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 no exageres. Sí, sí, estaba pensando en cosas así. Claro, algo así, sí, sí. Sí, la leche. Sí, le tenía en la mente, pero dije, era muy, muy sencillo. Claro, sí, la leche, está bien. Ok, muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, sí, la verdad, sigue siendo todavía pues Muy digerible, ¿verdad? exactamente sí, la verdad sí es como que sí lo logras y creo que sí, Excelente, ya lo hemos visto y solo, muy bien. Entonces aquí tenemos un diagrama con respecto a la materia. Es uniforme en todas sus partes. Si decimos que sí, es una mezcla homogénea. Si decimos que no, es una mezcla heterogénea. Ajá. claro, Ahora bien, si tiene una composición variable esta materia, en caso de no, decimos que es una sustancia pura. Uh-huh. Y si decimos que sí, es una mezcla homogénea en disolución. Uh-huh. sí, Aquí en la parte de la mezcla homogénea en disolución ya entran la química de disoluciones que próximamente vamos a ver. Uh-huh. claro, Entonces, en dado caso de que nuestra materia sea una sustancia pura, ¿se puede descomponer en sustancias más simples? Si decimos que sí, es un compuesto. Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia pura y se puede descomponer en una sustancia más simple. En dado caso de que sea no, se le conoce como elemento, como el hidrógeno. ¿Sale? claro. ¿Preguntas, dudas? No, no, hasta ahora, pues creo que vamos en lo más, en lo básico, diría. Claro, estamos empezando con lo más básico. ¿Sale? Claro, sí, Nos vamos a ir ahora sobre las propiedades de la materia. Uh-huh. claro. Nosotros tenemos dos propiedades de la materia. Las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Cuáles son las características de las propiedades físicas? Propiedad física de la materia. ¿Mandé? Es como lo que podemos medir. No, Uh-huh. Son propiedades medibles de la materia. Claro. Como por ejemplo, el tamaño, ¿no? El tamaño. tamaño. Um, tamaño, ah, ¿Qué tal el color? el color, ¿Qué tal el color? Sí, ¿no? o la textura. Ah, sí, 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 ya llamaba como Textura. Claro. ¿Qué más? su forma. Forma. ¿Qué Ajá, más? de acuerdo. Su forma. mm, Color. Pensé que esa era química. Color, no. No, no, sí. El olor, sí, ¿no? Color, ajá, propiedad física. Y ya con esas, ¿no? ¿Y las propiedades químicas? Disculpe, aquí, ¿cómo es eso? Bueno, aquí en este contexto, ¿cómo era eso de ebullición? No, aquí no es eso, ¿no?
Ah, sí, en las propiedades físicas, claro, entran sus propiedades termodinámicas. Punto de fusión. Espérame. Sí, no. Punto de fusión. Punto de ebullición. Ajá. ¿Qué era? Otras. Ajá. La Claro, densidad también es una propiedad física, la densidad, ajá, entre más denso. entre otras. Ajá. Y las propiedades químicas, Es como, ¿cómo se componen? No, sí, no, son las composiciones. nos vamos a apoyar en el libro. Las propiedades químicas son la forma en la que una sustancia puede reaccionar o cambiar para formar otras sustancias. Ajá. Son propiedades que notan un cambio en la materia. Ajá. En pocas palabras. Ejemplos de propiedades químicas. Podemos poner la flamabilidad, que es la capacidad de combustionar una sustancia cual sea. Vamos a ver qué otras. Eh, Creo que esto era como lo que piden los carros, como el combustible, no, combustión, no, la combustión. Por ejemplo, la combustión en un carro, claro. Ajá, sí, es ajá, lo que más me acuerdo. El estado de oxidación de la materia. Por ejemplo, de un clavo de fierro Ajá, la oxidación exacta, sí, en sí, sí. contacto con el oxígeno. Sí, ¿no? Sí, sí, todo eso cabe exactamente, sí que ¿Qué te parece la alcalinidad? alcalinidad. La verdad no recuerdo cómo era la alcalinidad. ¿Qué tan básico es un elemento? ¿O Del qué tan grupo ácido puede ser? de los de ese del grupo alcalino, no, ajá, sí, ¿no? De los Así del es. grupo A, Bueno, ¿no? ahí hablamos con la tabla periódica. Ujú. Ajá, perdón. Corrosividad. Ay, espera, Esta de corrosividad es lo mismo que el estado de oxidación de la materia. Nada más que la corrosividad se da en metales nada más. Ujú. claro, probabilidad, corrosividad. Entre otras, ¿no? Sí, de tantas. Ahora, dentro de las propiedades físicas, tenemos dos ramas. Las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. En las propiedades intensivas, nosotros vamos a tener propiedades de la materia que no cambian. Por ejemplo, el número de oxidación, que no cambian conforme al agregar más materia o menos materia. Ahora es que son fijas, esas cantidades son fijas, nunca se van a mover. Uh -huh. Las propiedades intensivas son Respecto fijas, a la ¿no? materia. Uh -huh. Ajá, la materia. Por ejemplo, el número de oxidación en una reacción redox. Reacción
de óxido reducción, coma. ¿Qué otra cosa? Espérame, ¿eh? Sí. Ok, listo. Coma. Calor específico de combustión de algún elemento orgánico, coma. Espera. Algún elemento orgánico, coma. Algo más sencillo, la densidad de un elemento, de un compuesto, ¿verdad? ¿Qué otra? Entropía de reacción de algún compuesto, entre muchas otras, ¿sale? Sí, son. Sí, claro, bastante. Entropía de reacción de algún compuesto. Las propiedades extensivas son propiedades que cambian al agregar más materia o menos materia. En paréntesis, son medibles, ¿vale? Las extensivas. Las dos básicas de las propiedades extensivas son peso y volumen, ¿sale? ¿Sí? Peso y volumen, ¿no? Agregar más materia o menos materia. Claro. ¿Preguntas? Esto era de las propiedades físicas, ¿no? Bueno, las dos ramas. Bueno, dos que se dividen, ¿no? En propiedades intensivas o extensivas. Eso sí me ¿Preguntas acordaba. más? No, bueno, no, de esto sí casi no, esto sí no me acordaba mucho, pero tendría que, no, como tal, no solo su definición como tal, de, Oh, ya. ¿Ya ves? Ya hasta te hice recordar. sí, ya, sí más o menos tenía en el 20, pero sí, y ahora sí, esto sí no me acordaba muy bien, la verdad. Sí, 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 entiendo. A veces así pasa. Y tengo que si luego las definiciones no quedan claras, bailamos, ¿eh? Sí, Bueno, claro. vamos a seguir. Cambios físicos y químicos. Entonces, cambios físicos y químicos.
Ujú. Cambios físicos y químicos. Entonces, en los cambios químicos, pues vamos a tener claramente las reacciones químicas. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Reacciones químicas. Y los cambios químicos, digo físicos, son los cambios de estados de agregación de la materia con ayuda de la aplicación de la temperatura. ¿Sí? Temperatura. Sí, sí, sí. Calor. Entonces los cambios físicos pues, es sencillo, solamente es cambiar los estados de agregación. De los cambios químicos pues, implica puras reacciones químicas. El simple hecho de combustionar un pedazo de papel, ya estamos ahí aplicando reacción química. Ajá. Claro, sí, sí, sí. ¿Preguntas, dudas? No, nada más en físico es lo de sólido, líquido, gaseoso, Ajá. ¿no? Como pasa. Y Así es. de química sí es como reacciona, ¿no? De fuego, ajá, como comentó, La ¿no? El materia fuego, reacciona. ¿no? Para Claro, químico, sí, la materia reacciona. Ujú. claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, este de aquí, lo que estoy señalando en amarillo, es un cambio químico. Ajá, Dice aquí la figura, la reacción química entre un centavo de cobre y ácido nítrico. El cobre disuelto produce la disolución azul verdosa. El gas marrón rojizo que se produce es dióxido de nitrógeno. Uh-huh. Al hacer reaccionar el sí, sí. cobre con el ácido nítrico, tengo un cambio químico, el cual el cobre se va a ir disolviendo y el ácido nítrico va a ir expulsando un gas. ¿Ah? Sí, claro, sí, sí, sí. La reacción química sería voy a tener nitrato de cobre 2 más agua más dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Es una reacción redox. Ajá, o de óxido reducción. ¿Sí? Claro, sí, 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 eso. Esto ilustra el cambio químico. El cambio físico, cambio de estado. Cambio de estado de la materia. ¿Sale? Sí. ¿Preguntas? No sé, aquí ya me quedó. Bueno, está con el ejemplo, sí ya lo relaciono, ¿no? Cambio químico. Así es. Ya sé. Está Sí, relax, ¿verdad? sí, hasta ahorita sí va todo bien, solo recordar, ¿no? Sí. Es- y Pero creo que volverlo a... sí estoy cumpliendo el objetivo, ¿verdad? Sí, todo va muy bien, todo va. Vamos, o sea, vamos bien, la verdad, vamos sin multa y vamos avanzando bien a buen ritmo. Excelente. Eso es lo que me gusta escuchar. Vamos a continuar entonces.
Entonces ya te especifiqué la imagen, ya hablé un poquito con reacciones químicas y bueno. Hablamos de mezclas y por ende habíamos mencionado sus propiedades, propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades intensivas, extensivas, los cambios. Nosotros tenemos, con todo este conocimiento adquirido, separación de mezclas. Con esas propiedades intensivas, extensivas, cambios químicos, cambios físicos, yo puedo separar mezclas. ¿Qué entendemos por separar? Pues sería como un cambio físico. No. Pues separar es como dividir. ¿Qué es para ti separar? El dividir, dividir. Sí, ¿no? Dividir, como, pues sí, ¿no? En contexto, si solo decimos separar, pues es como la división de algo o de un Dividir, grupo de... ajá. En el caso de la química, es dividir elementos o grupos iguales que estaban mezclados con otros. Ajá. Dividir. Hay métodos de separación Igual. para mezclas homogéneas y heterogéneas. Ajá. Entonces ya hablamos muy bien de qué separar. Aquí entra como lo de eso de hervir algo, ¿no? Es como los refrescos, lo hierves y lo separas del azúcar, ¿qué era? No. ¿Cómo es? Bueno, No. ahí lo que estoy haciendo sí es quitarle líquido al refresco para sacar el azúcar. Ajá. Claro, ese proceso de separación se le conoce como evaporación. Aquí tenemos como ejemplos de mezclas heterogéneas, limaduras de hierro y limaduras de oro, que se pueden separar con un imán, por ejemplo. Sí. Creo que sí es experimento. Así es. Muy bien. Vamos a hablar de unos cuantos métodos de separación, ¿sale? Claro. ¿Qué métodos de separación conoces? Yo ya te ayudé con uno que es evaporación. Creo que sí me recuerdo como esto de de las represas de las decantaciones, ¿no? ¿Cómo es? De Decantación. la... sí, bueno, sí, no me sé mucho la verdad, pero, y creo que como los filtros, ¿no? De que solo dejas pasar el agua, un filtro, no, filtros. Esa se le conoce como filtración. Me interesa rescatar el sólido. Decantación, filtración. ¿Cuál es más? Me acuerdo de uno más, pero no. ¿Cuál es más Es lo conocido? de los geólogos, no, esto no es geología. ¿Qué te parece? ¿Cómo hacen el alcohol?
El alcohol por... No, no. Se tiene que pasar la mezcla por un proceso de destilación. Ah, sí, cierto, destilación. ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Te voy a dar otros tantos que son todos los que corresponden. Tenemos la evaporación, luego la cristalización, luego la destilación. Después de la destilación está la cromatografía. Está la sedimentación. Ah, la sedimentación, las geologías, no, antropología. Uh-huh. Luego la decantación. Luego filtración, centrifugación. Y al último la imantación, ¿sale? Claro. Ok. ¿En qué consiste? Cada método, cada método. Esto es muy importante, porque gracias a estos métodos de separación podemos tener buenas prácticas en un laboratorio. Ajá, claro, A pesar de ser muy básico, esto es fundamental aprenderlo, ¿sale? claro, sí, sí, sí. Evidentemente cada método puede ser físico o químico, que la Claro, gran mayoría son físicos. La evaporación es un proceso físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Como ejemplo, disolución de agua con sal. claro. Somos Agua agua. con sal. No. Punto. Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido. Se utiliza cuando no hay interés en el líquido que se evapora. ¿Vale? Sí, 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 no hay interés en el líquido. Si hubiera intereses en ese líquido que se va a evaporar, hay que cambiar el método. Ajá. Vamos a anexar una imagen para que se vea más bonito. Este es el proceso de evaporación. Yo tengo un mechero, caliento, el líquido empieza a salir, casi siempre sale como vapor de agua y se va a sedimentar el sólido que yo empiece a generar. Claro. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos con la cristalización. Este método se usa para separar una mezcla de un sólido de un líquido. Esta mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente
se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Este proceso puede ser usado para separar agua del azúcar, una disolución azucarada. Podemos separar igual alguna otra sal, una sal orgánica, por ejemplo, el acetato de sodio. Cuando se necesita, se evapora la titulación ya hecha y se recolecta el acetato de sodio, digo, y cosas así, ¿sale? Claro, sí, sí. Muy bien. Y vamos a anexar una imagen. Estos son cristalógrafos ya más grandes. Estos son en procesos industriales. Ajá. Claro, sí, es rato. Claro. Un método de cristalización. Ya. Este es un buen ejemplo. Yodo puro. Yodo puro. Yodo impuro. Aquí arriba tengo los cristales de yodo. Y el yodo, por un proceso de calor, empieza a evaporarse. Bueno, no se evapora. Se puede decir que se gasifica. Sus colores son, el color del gas del yodo es morado. Cuando yo esta mezcla la paso a enfriar, así que apago yo el mechero, este yodo empieza a pegarse en las paredes. Inclusive en el vidrio del reloj. ¿Sale? Este es un ejemplo, sin necesidad de utilizar agua. Otro ejemplo, esos son estos cristales puestos en una caja de Petri. Sí. Esto, para que suceda, se deja meter en un desecador. A presentar un desecador. En estos desecadores, cuando nos queda muy poco líquido con la sal, se mete en este desecador por un cierto periodo de tiempo. Lo que va a hacer, lo que tiene el desecador, es aquí una sal que elimina toda la humedad. Elimina toda la humedad de esa sal, esa mezcla que tenemos ahí, y nos deja formados nuestros cristales. Estas son las piedritas que luego llevan, y en los crisoles pueden ir nuestras mezclas de agua con cristales. Claro, para liberar toda la humedad. Así es. ¿Cómo me apasiona, verdad? Pues ahorita que estamos así entrando, como que sí, ¿no? Es interesante, ¿no? Y sí se ve, solo que se olvida.
repente, sí. La destilación. La destilación es un método muy común. Este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles. ¿Qué quiere decir que sea miscible? ¿Misibles? Que se dice, ajá, Mm, que se disuelven entre sí, ajá, quedando solamente una sola fase, ajá. Así que, por ejemplo, un ejemplo de líquido inmiscible puede ser el agua con aceite. Esto es un líquido inmiscible. Tengo yo dos fases, ajá. Aquí está el agua. Y arriba tengo el aceite. ¿Sí? Y un ejemplo de líquido miscible puede ser el agua y lo voy a poner en rojo. Aquí dentro de esta misma fase en rojo tengo el etanol. ¿El etanol? Ah, el etanol. Ajá. El alcohol del 96 que se usan en farmacias. ¿Sí? Ah, el etanol, ajá, sí, sí, el alcohol 96 es el... El que trae todas las bebidas alcohólicas. Ajá, sí, El ajá, tequila, exacto. el mezcal, el whisky, todo eso. Etanol, ajá, sí, Entonces, sí, sí. este es no miscible, NM, y este es miscible. Entonces me quedé que son líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. Primero se pasa por el proceso de evaporación y después por el proceso de condensación de condensación de el líquido con el punto de ebullición más bajo. Ajá. En este tipo de procesos de separación hay que tener muchísimo cuidado, porque si uno hace la destilación de absolutamente todo el líquido, de la cabeza que se tiene ahí, podemos reventar el equipo. Ajá. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo le dijo? No entendí esa parte de que sí nos pasamos pero estamos, Si nosotros evaporamos absolutamente todo lo que se va a destilar, podemos tener problemas con el equipo y dañarlo. Ajá. ah, ok, Podemos maltratar claro. y lo podemos romper. Ajá. Un ejemplo es servir agua con alcohol de un vino. Ajá. Ajá. Igual vamos a anexar una imagen del proceso de destilación. Este es el proceso de destilación. Ajá. En un equipo yo voy a tener
una fuente de calor, como un mechero. Aquí yo voy a tener agua. No me gusta que diga agua salada. Mejor agua con etanol. Ajá. De un vino. Aquí yo voy a tener el vapor. Mi termómetro, el termómetro me va a ser útil para medir la temperatura de mi disolución de mi sistema cerrado. Ajá. De mi calor de la disolución, ¿sí? Sí. Por aquí el vapor va a estar circulando y al circular va a pasar por este tubito. Este tubo es conocido como tubo de refrigerante. En ese tubo voy a tener un par de mangueras conectadas. Uno con entrada de líquido, un líquido frío que me va a ayudar a condensar. Haz de cuenta que esta es mi llave. Con agua fría. De este lado va a salir el agua de la condensación. Puede salir caliente o tibia dependiendo. Ajá. Claro. Por este punto más o menos va a salir el líquido, el vapor ya condensado, y se va a ir depositando en este vasito, en este vaso de precipitados. A este pedazo también se le conoce como cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas, dudas? No, pues con la imagen siento que se lo imagina. Bueno, es más. Claro. De todas formas, ya sabes que me emociono y te lo especifico un poco más. ¿Sale? Así está perfecto, muy bien. Muy bien. Cromatografía. Este método depende de la distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases. ¿Ah? Invisibles. Una fase móvil, también conocida como activa, que transporta las sustancias que se separaron y que transporta las sustancias que se separaron, y que progresa en relación con otra denominada fase estacionaria. Un ejemplo muy demostrativo para este tipo de cromatografías es utilizar la tinta de un plumón y hacerla pasar por etanol. Ahí se descomponen las fases. Ya de manera más profesional se usa la química orgánica, por ejemplo, para determinar ciertos compuestos. ¿Sí? Claro. En este caso tenemos un proceso de cromatografía de un tintero, de una tinta de impresora. Este método pues, no hay mucho que decir, solamente que aquí están las primeras fases y conforme yo le voy poniendo la placa en etanol, estas fases empiezan a recorrer. Entre más recorrida nosotros vamos a tener fases puras y fases impuras. ¿Sí? Claro. Las fases puras van a estar hasta arriba, las fases impuras están hasta abajo. A veces dependiendo de lo que busques es lo que vas a encontrar. Dijo que las puras arriba y las puras abajo, ¿no? ¿Mande?
las impuras arriba, perdón, y las puras abajo. No, las impuras abajo y las puras arriba. Ah, con las puras arriba. Es que la imagen como que está volteadita. Ah, está volteada. Sí, sí, aquí la placa la voltearon. No sé por qué, porque si te das cuenta la cromatografía empieza desde aquí. Es que se empieza a recorrer hacia acá. ¿Sale? Luego se usan espectrofotómetros para ver lo que estamos buscando, ¿no? Nuestra mezcla de interés. ¿Sale? Sí, sí, sí. La sedimentación es una operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla. Que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante precipitación o reposo. ¿Sí? Ejemplo, agua con tierra. Cuando es época de lluvias y la gente luego recolecta agua para potabilizar, utilizan este proceso donde la tierra se queda hasta abajo y el agua queda hasta arriba. Ah, que sí, 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 exactamente, ¿no? El agua limpia se vacía, se hierve y la parte que tiene tierra se desecha. Ajá. Ah, sí, 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 claro. ¿Preguntas, dudas? En este, como había dicho ahorita, era Sedimentación. la sedimentación más las componentes también. Un sólido a un líquido mediante precipitación o correcto. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Y nada más. ¿Sí? Sí, sí, ya, ya. Muy bien. Ya me lo acabamos, ¿eh? Sí, no, Decantación se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades. Una mezcla constituida con un sólido insoluble en un líquido. Se trata de un método basado por la diferencia de densidades. Para separar se usa un embudo de decantaciones. De decantación. También se le conoce como embudo de separación. Este método se emplea muchísimo en química orgánica. química orgánica, eso, ¿no? Sí. ¿Vale? Ajá, química orgánica, ¿no? Sí, ok. No te preocupes, poco a poco vamos a ir viendo. ¿Qué vas a estudiar? Este es un ejemplo. Tengo aquí mis dos fases, agua-aire, digo agua-aceite.
en la cual yo primero necesito recolectar el agua para después separar mi fase orgánica, que en este caso es el aceite. Ajá. El agua, el aceite, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, sí, a veces son en vivo, ¿no? Ajá. Por Ajá, aquí sí, pasa sí. el agua. Y va a haber un punto en donde hay que esperarnos hasta que llegue el aceite. Ujú. Llegando el Igual hay, aceite, ajá, perdón, ajá, sí, pues, se cierra la llave. Ajá. mm, Igual hay que. ahí es como más denso, ¿no? Por eso está más denso el aceite ahí, ¿sí, no? Por eso es que no se Así queda. es. Ahora sí que ahí ya juegan las diferencias de densidades. Exactamente, ajá, exactamente. ¿Sí? Sí, claro, sí, 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 este sí está como más, Más claro, ¿no? ajá, Me sí, faltan está tres más, procesos. ¿Le seguimos o descansamos 10 minutitos? este, yo me siento relajado, pero usted dígame, yo igual, como usted, si usted ve que ya, yo me imagino que tuvo clases antes, ¿no? Me dijo. Sí. Entonces, si ve que, pues usted igual puede decirme sin ningún problema, me puede decir, dame un ratito, ya en lo que, bueno, así luego un profe me dice, no, deme un ratito, voy a tomar un poco de agua, nada más ya vengo, o algo así. Y yo, Sí. con gusto, usted igual dígame, ¿no? Si usted me dice igual, sí, yo por mí no hay problema en seguir, pero usted dígame. Ok. Entonces, dame 5 minutos. Nos vemos 3:20, ¿no? Claro, sí, 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 sin ningún problema. Yo por aquí voy a Vale. seguir. De todas maneras, voy a estar anotando y yo aquí sigo. Gracias. Vale, pues. Gracias, Gracias. Perfecto.
Claro. Filtración. Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Un ejemplo puede ser un sólido precipitado. Ajá. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro. El sólido quedará en la superficie del papel y el otro componente se pasará. Un ejemplo es estas ollas cafeteras, ¿no? En ellas metemos ahí el papel con los granos de café, el agua sale caliente, pasa el agua y se quedan los granos de café. Igual sí. Sí, la he visto. A veces nos va a interesar el residuo, otras veces nos va a interesar el líquido filtrado, dependiendo de lo que diga mi práctica. Ajá. Claro, de la filtra, exacto. Como su nombre no es, por un filtro. Ajá, exactamente. Aquí arribita está el papel filtro, se ve muy delgadito aquí. Lo voy a señalar aquí. Este es el papel filtro. Sí. Sí, también. Este es el sólido que puede interesarme. Y este es el líquido. Agua caliente. El líquido puede ser caliente o frío, dependiendo de lo que se haga, ¿no? Claro. A todo este componente se le conoce como mixtura. Es la mezcla entre el sólido y el líquido. Y así. Muy bien visto. Sí, no, sí, la verdad son como fáciles de llegar a ver. ¿Mandé? Sí, son como fáciles de todo esto. Bueno, creo que es el que más se usa, bueno, el que más veo yo. Es el más de típico. Filtración. Como así el más. Es el más usado. Hasta en la cocina se usa. Hasta en la cocina se usa. Sí, ¿no? Sí. Casi podría ser como el, ¿cómo se llama? El que usamos por el arroz y el agua. ¿Cómo es no se me olvidó este nombre de este traste. Este traste. Se parece como si fuera el traste que usamos, que se usa para limpiar limpiar los productos. ¿No es la coladera? La coladera. El colador. El colador. Ajá, exacto. Exactamente. En toda nuestra vida hacemos, ¿cómo se dice? Hacemos filtraciones. Centrifugación. Sí. Vamos a ver. Se trata de una operación que consiste en la separación de materiales de diferentes
densidades que componen una mezcla. Para ello se coloca la mezcla dentro de un aparato llamado centrífuga, que contiene un movimiento de rotación constante que suele ser rápido, lo cual hace que las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las más livianas queden en la parte de la superficie. En la parte superior. Esta centrifugadora se usa luego, por ejemplo, para la sangre. La pasan en una centrifugadora. Se gira y pues hace que la sangre se separe. Eso sirve para ver los triglicéridos y todo eso. Igual pensé que se usaba para separar impurezas de la sangre, algo así, Así es. No recuerdo bien. Mira, aquí está. Tenemos el líquido con sedimentos. Cuando lo hacemos centrifugar, empezamos ahí a tener sedimentaciones aquí abajo, y arriba puede ser la parte que nos interese. Ajá. ¿Sí? Claro, sí. Cuando se tienen ya estos casos, pues ya se mete una jeringa en la parte donde me interesa y se extrae lo que necesito. ¿Preguntas, dudas? No, no, de este no, y del anterior no, ahorita no, como que todavía no. Yo creo que ¿Cuál? el que tuvo más fue el de no más el de cromatografía y todo eso, pero de ahí los demás sí han estado muy fáciles. Sí, ¿verdad? Bueno, es que son los que más comúnmente se usan. Ajá, exactamente. Por eso como que no, de ahí creo que todos van muy bien. Así es. Y ya por último tenemos la imantación. La imantación consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no lo es. Ajá. Es lo único que va a hacer la imantación. Evidentemente las mezclas serían heterogéneas, ¿no? Ajá, de heterogénea, sí. Por las proporciones. Un ejemplo puede ser fierro con arena. Limadura de fierro con arena. Donde aquí se va a depositar la limadura de fierro y la arena se queda abajo. ¿Ya viste? Ajá, sí, la trae, sí, exactamente. Creo que sí es el experimento que más se usó una vez. Así es. Es de los más comunes que luego usan en los laboratorios. Prepaso de secundaria. Y ya, esos son todos los métodos de separación. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, en el libro tenemos ahí la cromatografía. Esta se ve más clara. Pero bueno. ¿Has escuchado hablar del método científico? Sí. ¿Qué es el método científico?
es una serie de pasos para, ah, ¿cómo decir? Para, ay, no hallar, ¿cómo podría decirlo? Para ter- para conocer o hacer el conocimiento de algo, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero es una serie de pasos. Sí, me acuerdo que es una serie de pasos um, para una observación. Ok, el método científico efectivamente es una metodología que emplea una serie de pasos para obtener nuevos conocimientos, que ha caracterizado históricamente la ciencia. En ellos tenemos la observación. Sus pasos son: observación, medición, formulación de hipótesis, Bueno, sí, bueno. bueno, Bueno. ¿sí me oyes? Sí, ya. Es que sí, de repente se bloqueó todo. Ah, caray, se cortó. Ok, entonces me Sí, regreso, pero ¿no? ya. Aunque sí, El método científico es la metodología que emplea una serie de pasos para obtener nuevos procedimientos, nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente la ciencia. Sus pasos son observación, medición, formulación de hipótesis, análisis de esa hipótesis, y modificación de hipótesis. ¿Vale? sí. Eso es todo. Evidentemente ya llevaría después de eso, de la formulación va la experimentación, luego el análisis, luego la modificación y al final una conclusión. ¿Sí? Claro. ¿Preguntas, dudas? No, ese sí como que ya más o menos lo había. Lo habías Bueno, visto, ya ¿no? tiene que. Ah, sí, yo como que lo tengo. Más que nada, creo que es uno de los puntos que toca la biología mucho igual. Entonces, como que sí, Las tres ramas: física, química y biología. Ajá, exacto. Sí, sí, no. Tenemos No lo tengo. unidades de medición, pero estas no las voy a abarcar, eso es de física, ¿sale? Ajá, sí. Temperatura también es de física, ¿sale? Claro. Voy a ir acortando algunas cosas. Unidades derivadas también es de física. Sí las manejas, ¿verdad? Sí, de la densidad de ahorita Volumen, densidad, peso en sí, newtons, todo eso, ¿verdad? sí, ahorita sí. Eso justamente no tiene mucho que igual lo vi. Apenas igual sigo Perfecto. viendo, pero sí. Más vale irlo guardando porque lo vamos a usar. ¿Ya vas a comer o todavía no? Pues ya está todo que sacas el triangulito. La densidad de la física, bueno, la densidad también se ve en física. La incertidumbre en las mediciones también es de física. Todo eso me lo voy a saltar, ¿sale? Para irle metiendo turbo. ¿Sí? Perfecto, claro que sí. Sí, gracias de todas maneras. Con respecto a los decimales, a mí me gusta trabajar los problemas a 4 decimales, ¿eh?
4 decimales, claro. por la precisión, ¿sí? Es Sí, sí, más, sí, y yo. por la precisión y exactitud es más exacto el dato, ¿sale? Ok, El margen de error decimales. suele ser más pequeño que si yo redondeara una, a dos, todo eso, ¿sale? Sí, sí, sí. Perfecto. Análisis dimensionales de física también me lo voy a saltar. Muy bien, el resumen, pero pues no necesitamos resumen, ya te lo di. Ejercicios. ¿Quieres que hagamos ejercicios o te los dejo de tarea? Con respecto a las definiciones que Este, ya vimos. mm, este, pues, mm, esto va a ir como así de ahorita de las mezclas homogéneas, heterogéneas, todo eso, ¿no? Así es. No, sí, sí lo hago de tarea. Bueno, sí, sí, no, no creo que sea tan ¿De complicado. tarea? Sí, para ver qué Muy bien. tal. Vas a hacer el 1.1, 1.2, este que es 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Se supone que no deberían de ir aquí en esta unidad, pues estamos hablando solamente de propiedades, propiedades de la materia. O sea, todavía no es Claro. química de veras, apenas estamos viendo el comportamiento de la química, ¿sí? No, sí, claro, sí, sí, sí. La química macro, diríamos, todavía nos falta ver lo micro, ¿sí? Claro. Pero los voy a dejar en azul, por si lo quieres hacer, ¿va? Oye, claro que sí, no, no creo que sea tan complicado todo, pero pues sí. Claro que sí. Muy bien. El 1.13 es igual de propiedades extensivas, químicas y físicas. Se queda de tarea. El 1.14 también. 1.15. 1.16 y nada más, ¿sale? Claro. Si quieres hacer el apartado de unidades de medición, no hay problema, ¿eh? Pero pues yo no la trabajo por lo mismo. Ajá. Ah, ok, Eso es sí, de sí. física, digo de química. Digo, no, sí, eso es de física y se queda con física, ¿sale? Claro. ¿Has usado factores de conversión? Como de peso, perdón, de, am, de metros a centímetros. A centímetros, sí, por ejemplo, y todo eso. Así, sí, 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 no, Sin usar regla de tres. sin usar regla de tres, no, no, bueno, he usado el método típico de, de 600 a lo conviertes a 1000, así, pero así tan regla de tres, no, así de directo, tan directo, no, por así decirlo. O sea que, por ejemplo, yo te pongo 25 centímetros a metros. Ah, pues ahí nada más se multiplica, bueno, ahí, ajá, es más fácil multiplicar 25 centímetros, lo que equivale a un metro. Estamos de acuerdo que sería así. Ajá, En que centímetros un metro es igual a 1000, a un metro, ¿no? exactamente, ajá, exactamente. Ah, entonces sí lo sabes hacer. Ah, ese es, ah, sí, bueno, Esos son los factores de conversión. 0.25 metros. ¿Ya viste? claro, sí, sí, sí. Te voy a encargar que los estudies cuando lleguemos al apartado de estequiometría. Los vamos a usar mucho. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué más trae el libro. De conversión.
Vas a hacer el tarea al 1.55, 1.56. El 1.58 también me lo apartas. ¿Sale? Lo vamos a hacer aparte. Este igual. Hasta aquí no hemos hecho química, ¿eh? No, Hemos visto puros conceptos. Y yo creo que con eso. ¿Sale? Claro. Capítulo 2. Átomos, moléculas e iones. ¿No? Aquí ya se entra, aquí ya se empieza a entrar. Ya empezamos, ya, aguántame ya. Vamos a empezar a hacer química de a de veras. ¿Sale? Claro. Entonces, en este tema que vamos a abarcar, el 2.1, que es la estructura atómica de la materia. 2.2, el descubrimiento de la estructura atómica. 2.3, la visión moderna de la estructura atómica. 2.4, pesos atómicos. 2.5, tabla periódica. 2.6, moléculas y compuestos moleculares. 2.7, iones y compuestos iónicos. El 2.8, nombrando a los compuestos inorgánicos. Y el 2.9, algunos compuestos orgánicos simples. Ajá. Aquí vamos a ir ya combinando lo que es la química del carbono con la química inorgánica y con la estructura de la materia. ¿Sí? La química del carbono, me dijo. Ajá, química del carbono. Por esta última parte. Ajá. Y después con estos otros, con los otros 9 puntos, 8 puntos, los vamos a ir combinando, ¿sale? Claro. Ok, entonces, vámonos ya recio a lo que debe de ser. Es introducción. Aquí en este caso vamos a poner que es capítulo 2. Vamos a ir hablando un poco acerca del modelo atómico. Habíamos quedado que el átomo era una partícula divisible. Demócrito había dicho que era una partícula indivisible. Ajá. Única. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, con respecto a la definición de Demócrito, muchísimo tiempo después, se empezó a buscar diferentes definiciones y diferentes maneras de relacionar y modelar lo que son los comportamientos químicos. Ajá. El modelo es como una representación imaginaria de cómo se comportan los elementos y los compuestos con respecto a las reacciones químicas, con respecto a sus orbitales moleculares. O sea, los modelos atómicos me dan teoría nada más. Ajá. Ajá, sí. ¿Cómo se comporta? Es pura teoría. Entonces, vamos a ir hablando del modelo atómico. Entonces, este es esta es la definición de Demócrito. Partícula indivisible y homogénea. Ajá. Homogéneo. Demócrito
pues fue de los primeros en decir, así es el modelo atómico, yo así lo veo. Luego llegó Dalton. Demócrito, estamos hablando que Demócrito es del 400 antes de Cristo. Ajá. Y ve cuántos años transcurrieron para volver a modificar el modelo atómico. Dalton es de 1803. Ajá. Hablamos de casi 2000 años. Casi 2000 años para la modificación del modelo atómico. Un poquito más. Dalton decía que ¿qué decía? Estaban ubicados en órbitas bien definidas, ¿no? ¿Cómo es? No. No. Ese es, creo que Bohr. Ese es Bohr. Ah, ese es Bohr, miento, sí es cierto, Bohr. Dalton dice, los elementos están formados por átomos. ¿Ah? Eso para empezar. Después, los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. O sea que, por ejemplo, si yo tenía el agua, Dalton dice que el modelo atómico del agua son átomos iguales con respecto al agua. Aquí tengo dos átomos de hidrógeno y el de rojo es el átomo del oxígeno. Ajá. Sí, sí. ¿Sí? Claro, sí, sí. Muy bien. Entonces, y también entre su otro postulado, dice que los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos, combinados de manera sencilla y constante. Eso forma entidades bien definidas, conocidas como moléculas. ¿Sí? Claro. Después de Dalton llegó Thomson. Y Thomson decía que la materia es eléctricamente neutra. Por lo que, además de contener electrones, podemos encontrar cargas positivas. Las cargas positivas, ¿de dónde salen? Pues quién sabe. Él no sabía en ese momento dónde salían esas cargas positivas. Ajá. Decía también que los electrones pueden extraerse de los átomos. Pueden extraerse de los átomos. Pero no de las cargas positivas. Vamos a ir metiendo los modelos. Pero... Creo que me acuerdo mucho por lo que dijo el del budino pan con pasas, ¿no? sí, creo que es el de Thomson, el del pudín de pasas.
Espérame. Bueno, pues sí, lo vamos a jalar. Aquí está. Aquí está. Los voy a poner hasta abajo para que vayamos viendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí está el modelo de Thomson, el brinco pasas. El de Dalton, pues nada más. Una cosa redonda y chantal, ¿no? Rutherford. Rutherford estudió con Thomson, fue su discípulo, y con él nacieron los rayos alfa y beta. Gracias a su experiencia en radiación, él establece un modelo molecular, que tiene las siguientes características. Este es el modelo de Rutherford. Él decía que el átomo tiene un núcleo central donde se concentra la carga positiva y casi toda su masa. Ajá. En la corteza se encuentra la carga negativa, que está formada por electrones. Rutherford dice, en el núcleo tengo los positivos y en su alrededor van a girar únicamente electrones. ¿Sabes? El núcleo únicamente contiene protones. Los electrones giran alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. ¿Por qué esa gran distancia? Porque recordemos que cargas iguales se repelen. Ajá. Yeah. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con la del átomo. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? De Rutherford fue lo de, ¿cómo me dijo? De los rayos catódicos. ¿Mandé? De Rutherford fue lo de esto de los rayos catódicos. Sí. Gracias a él salieron los rayos catódicos alfa y gamma. ¿Sí? Sí, algo así como para, creo que sí lo que han preguntado en los exámenes, me parece, es una pregunta muy común. Ahora sí, entonces ahora sí ya estoy entrando en materia. Ajá. Perfecto. Sí, esta es una pregunta que hacen mucho, dices. Tiempo después llegó Bohr. Bohr que decía, los átomos que tienen el mismo número de electrones de valencia y poseen distintos números con características similares. Ajá. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contiene partículas subatómicas. ¿Sí? Sí.
los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. Y dice que los átomos son eléctricamente neutros, pero si se tienen electrones cargados negativamente, deben contener otras partículas con cargas positivas. Ajá. ¿Preguntas? No, hasta ahorita no. Igual andamos muy bien todavía. Después, después de él, pues llegan las menciones honoríficas, porque está Chadwick, que él es el que descubre el núcleo, que está compuesto por protones y neutrones. Luego fue Sommerfeld, que perfeccionó el modelo al cambiar el concepto de las órbitas circulares a órbitas elípticas. Y al final está Schrödinger, que él explica que los electrones no están en órbitas determinadas, como lo decía Bohr. Ajá. Claro, Schrödinger, ¿no? La de Schrödinger, pues es la de hasta acá, pero no creo que esa te la pregunten. Justamente, ese de Schrödinger, aquí en el estado de Oaxaca, en la UAPCO, así se llama, como le dijo, en la universidad, preguntaban hasta Niels Bohr, hasta que hace 2 años, metieron a por pura sorpresa, lo metieron ¿A Schrödinger? lo metieron por pura, entonces ya nos dijeron que nos aprendamos eso y uno más, los que me acabo de decir, creo, Chadwick y Sommerford, porque puede que lo pregunten, solo para no quedarnos con la duda. Bueno, así me dijeron, ¿no? Bueno, te los dejo apuntados si quieres, ¿va? Sí, Luego llega Chadwick. Él descubre que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Ajá. Luego llega Sommerfeld. Él perfecciona el modelo al cambiar el concepto de las órbitas circulares que definían los electrones por órbitas elípticas. ¿Ah? Así que él le da el detallazo al modelo de Bohr, lo detalla, lo pule, y él dice, no, que no sean órbitas circulares, que sean elípticas. Ajá. Claro. Y por último tenemos a Schrödinger, como poco a poco se empiezan a popularizar, ¿verdad? Sí, él explica que los electrones no están en órbitas determinadas, sino que con su ecuación descubierta, paréntesis, ecuación de Schrödinger, podemos determinar la posición del electrón. ¿Y esto cómo se ve?
de Tabor, Radwick, el átomo. Nada más quiero que te des una idea, ¿eh? Claro. Ecuación de Schrödinger. Esta ecuación, que tiene ahí derivadas parciales y otras cosas, es aquella que me determina la posición del electrón. Con su incertidumbre y todo eso. Ajá. Esto determina cómo va el electrón, bueno, en la orbital, ¿no? Así es. En qué orbital está, cómo se mueve y demás. Ajá. Así que nada más para quitar pantallas. Sí, no, ya es otro Esto, mundo. esto vemos los químicos, ¿eh? Bueno, los ingenieros químicos no, pero los químicos puros sí. Lo ven. Y aplican todos sus conocimientos de matemáticas. Gracias a Dios yo no. Hasta ahí me quedo. Ajá. Ok, perfecto, claro que sí. Muy bien. Entonces, estos son los modelos atómicos. Claro. Y así es como fueron evolucionando. O sea, después de alrededor del 400 antes de Cristo hasta los 1803, que son pues un poquito más de 1500 años, tenemos esa gran diferencia, ¿sí? Sí, claro. Bueno, entonces me regreso al libro y hablamos un poquito de la teoría atómica entonces. Eso es a manera muy resumida. Aquí están los rayos catódicos y los electrones. ¿Cuántas preguntas de química son? Son alrededor de 20 a 25. Hace un año fueron 20, pero sí están pensando en cambiar. Bueno, siempre lo cambian tras año, entonces de 20 a 25, de ahí ya no pasan a 30 más, pero sí son 25, luego otras 20 de física y no, como 15 de física y 20 de biología igual, entonces se va a dividir. Ok, muy bien. Importante anotar la masa del electrón. Digo, la carga del electrón, que es esta que estoy señalando, y la masa del electrón, ¿sale? ¿No? Estos datos son importantes. ¿Sí? Claro, claro. Radiactividad. ¿De Marie Curie hablaron? ¿Perdón? ¿De Marie Curie hablaron? No, de Marie Curie no, eso sí no se toca el tema. Bueno, no se ha tocado nunca el tema así. Ok. Madame Curie era la que descubrió y la asesinaron. No, ella descubrió los elementos radiactivos y Y fue por trabajar con los elementos radiactivos se murió de cáncer. y de ahí alguien, su compañero, no, su compañero fue el que descubrió eso. No, sí, Su sí, eso esposo, tocamos. Ajá. No, creo que sí. Fue biología, me parece que eso sí toqué su Madame Curie. esposo. Sí. Sí, creo que sí, Madame Curie, sí, pero no en química, en biología, sí, exactamente. Ajá. Ok, vamos a hablar ahora. Esto no. Vamos a hablar de isótopos, números atómicos y números de masa, ¿sale? Vamos a ir refrescando memoria. ¿Qué es un isótopo? Es aquel que un isótopo es el que mm, pierde electrón, gana electrones, no. El isótopo es un átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro. Tiene mismo número atómico,
pero distinta masa atómica. Esto es importante, ¿eh? Aquí lo que van a cambiar es la masa atómica, que es un ion. Un ion es aquel elemento que pierde, que gana electrones. No. Ese es catión anión, ¿no? Miento, lo estoy confundiendo. No, el ion, hablo de manera general. El catión es el elemento que conserva número atómico, masa atómica, pero diferentes, pero menor número de electrones. Ajá. El anión es el elemento que conserva número atómico, masa atómica, pero mayor número de electrones. Casi siempre se cubre la última capa. Entonces, ¿qué es el ion? Es una partícula cargada eléctricamente, constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutra. ¿Sale? Claro. Evidentemente, y en pocas palabras, es aquella molécula que gana o pierde electrones. ¿Sí? Ajá, que gana, pierde electrones. ¿Preguntas, dudas? De aquí, no, ahorita sí no, creo que eso es algo muy fresco, más o menos que lo tengo fresco, solo debo seguir repasándolo bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces ya hablamos de esto. Vamos a anexar otros tres conceptos. Protón, neutrón, electrón. ¿Qué es un protón? El protón es la molécula positiva, es una molécula positiva. Molécula con carga positiva, claro. Ajá, que se encuentra en el núcleo de un átomo. ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, sí, Claro. no, lo tengo muy fresco. ¿Qué es un neutrón? Neutrón es una molécula con carga neutra, tanto negativa como positiva, ¿no? Que se encuentra igual en el núcleo del átomo. Claro. ¿Y qué es el electrón? Es igual una molécula que se encuentra fuera del núcleo del átomo con carga negativa. Sí. Listo.